Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Buenos días, Tomás. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo de Psiquiatría Abierta. Esta vez vamos a estar conversando nosotros respecto a una temática muy compleja, difícil tanto para las personas que lo viven, las familias y también los profesionales que trabajamos con personas que presentan una ideación suicida o que han hecho intentos de suicidio. En el fondo, entonces, nos gustaría poder conversar sobre esta temática del suicidio en general. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, en algunas clases de psiquiatría donde tú hiciste clases, una gráfica de un autor, Poldinger, que mostraba cómo la ideación suicida iba fluctuando en un cierto periodo de tiempo en una persona, con una ambivalencia, ¿no es cierto?, donde pensaba en la posibilidad de hacerlo o se arrepentía posteriormente, hasta que de repente la decisión cada vez se iba reforzando, reafirmando, en un punto en que ya tomaba la decisión, planificaba y su estado de ánimo mejoraba hasta que cometía el acto propiamente tal. Siempre me quedó grabado ese gráfico y el concepto de la suicidalidad que escuché de ti en esa oportunidad. Porque hay una de las áreas de especialización que has tenido en tu formación. Pues yo me preguntaba eso, ¿qué te llevó a ti a querer formarte en suicidio? Sí. Bueno, yo te agradezco, digamos, esto porque es una oportunidad de poder transmitir algo, una experiencia de muchos años de fiesta en este tema. Fiesta me refiero a que es un tema doloroso, por un lado, y que implica mucho esfuerzo y tiempo dedicado a tratar de ver y entender qué significa esto de la suicidalidad y de por qué una persona decide una cosa tan dolorosa. Yo cuando fui médico general de zona me tocó sufrir de un par de pacientes la muerte por suicidio. Eso fue hace más de 20 años atrás, adolescente. Y ahí yo me pregunté, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué un chico o una chica toma esta decisión? ¿Qué lo lleva a eso? Y ahí decidí también el tema de hacer la formación en psiquiatría, en un lugar donde yo pudiera recibir una formación más fenomenológica, una formación más humana. Y ahí me fui a Valdivia con el doctor Fernando Yarzún, que era un profesor ahí que queremos mucho y que lamentablemente falleció. Y que nos dio esa imprenta, la impronta de la fenomenología y de la relación médico-paciente, de la relación del ser humano, del vínculo. Y me hizo sentido eso. Y después de eso, después de la formación, me fui a Alemania e hice el doctorado allá en la Universidad de Heidelberg, donde trabajé en la temática sobre factores de predicción de conducta suicida, que es algo muy complejo, muy difícil, en pacientes hospitalizados, que se mataron durante la hospitalización y vimos qué hizo que esas personas lo hicieran, cuáles eran los factores comunes, etc. Y de ahí me he dedicado hasta el día de hoy a este tema, más de 25 años en total, si uno lo saca la cuenta. Y he aprendido de personas significativas en Chile, Alejandro Gómez, por ejemplo, yo diría que una de las personas más significativas, psiquiatra, que también falleció, que fue una de las primeras personas en Chile en trabajar en esta temática y yo le agradezco profundamente a él todas las enseñanzas y aprendizaje en que abrió este tema valientemente en nuestro país. Porque hablar sobre conducta suicida es un tema difícil, incluso dentro de la especialidad. Como psiquiatras, para nosotros es un dolor la muerte por suicidio de un paciente. A veces es una sensación como de fracaso, como que uno tiene la responsabilidad. Y no es siempre así porque lamentablemente es una decisión muy personal, muy individual. Y en esto que tú hablabas, digamos, creamos entonces hace más de 14 años una ONG, la cual dirijo hoy día, que se llama Alianza Chilena contra la Depresión, que es parte de este podcast también. Sí.
y que nos dedicamos a la capacitación de equipos de salud, educación superior, etcétera, o todos los grupos que tengan algo que ver con seres humanos y que se vinculen con seres humanos, para que aprendan a intervenir adecuadamente, a acoger adecuadamente a las personas, porque de todos los años de esta experiencia, sé que es posible ayudarle a las personas. Es decir, estoy absolutamente convencido. Obviamente no podemos rescatar a todos, porque no los vamos a alcanzar a todos, lamentablemente. Sí. Es una realidad que uno tiene que aceptar. Pero hay un gran porcentaje de personas que está pidiendo ayuda. Lo vemos en nuestro mismo podcast, cómo contestan, cómo preguntan, cómo hay una necesidad en el país y en el mundo de hablar de estos temas. Entonces, hablar de un tema tan doloroso como es la conducta suicida, creo que es una oportunidad y tiene sentido, en el fondo. Y eso es lo que ha movido mi trabajo, pero no solo yo, digamos. Estoy en un equipo de gente con la cual trabajamos y tú también te has incorporado a ese equipo. Hacemos este proyecto que estamos en estos momentos haciendo, que es el podcast de Psiquiatría Abierta. Pero también hay otros grupos nacionales trabajando. El grupo IMAI de la Universidad de Chile en adolescencia y a nivel universitario en conducta suicida. El grupo MINDAP, que es un grupo grande en la Universidad Católica y otras universidades que trabajan en esta temática también, no solo suicidio, sino que en atención primaria, psicoterapia, depresión, que son factores que tienen que relacionarse con esto. Entonces, nosotros como Alianza hemos ya capacitado, por ejemplo, casi de 4.500 personas en la zona sur, equipos de salud, educación. ¿En qué? En que aquí hay ciertas cosas que tenemos que decir, que tienen que ver con que la persona que entra en crisis suicida es un acto desesperado, es un acto de dolor, de sufrimiento muy profundo. Y que ese acto de sufrimiento, esa vivencia de sufrimiento lo lleva a este enclaustramiento de su estado mental, lo lleva a esta decisión de la conducta suicida como la solución de sus problemas. Pero la gran mayoría de los suicidas, una vez rescatados, mirando 2-3 meses después y conversando con ellos, se preguntan para atrás de cómo llegaron a esta idea. Y cómo fue posible que hayan considerado esa alternativa. Y se dan cuenta que no, que había otro camino, que era un acto desesperado, que era en contexto de un cuadro anímico muchas veces grave, o de una situación emocional familiar extrema, condiciones sociales, también hablamos de eso. Pero siempre se ha discutido esto de las variables o las condicionantes sociales y las condicionantes personales. Yo creo que es una combinación de cosas. Es una combinación entre decisiones personales y una combinación de decisiones que están relacionadas con el contexto en que esa persona vive y su realidad, su entorno. Pero de escuchar al otro, de acogerlo en el momento que está sufriendo, de darnos el tiempo. Ese es otro gran factor, de darnos el tiempo suficiente a esa persona en ese momento que te está expresando que está con este dolor. Y obviamente dentro de eso saber dónde pedir ayuda, cómo canalizar esa ayuda, a quién recurrir. Eso también es importante y por eso las capacitaciones lo que hacen es eso. Construir protocolos, construir formas de vinculación de grupo. Porque ahí, bueno, tú sabes, en tema social aquí, en tema de la vinculación social, el estar inmerso dentro de un grupo que te protege es tremendamente protector, digamos. La experiencia que nosotros hemos tenido en la consulta con un montón de pacientes es muy grave, de muchos casos en que uno dice, bueno, pero ahí lo que se necesita es que la persona no se quede sola. Claro. Que no la dejemos sola. Yo me acuerdo de un caso, yo le decía en una capacitación, una junta de vecinos, si usted ve que dentro de su barrio, en una casa, hace 3 días o 4 días, no sale el vecino, no sale a la calle, no se comunica, usted no sabe de él o de ella, ¿qué cuesta ir a tocar la puerta y preguntarle cómo está? Y sorpresa, quizás en ese minuto tú le estás salvando la vida. No estoy diciendo que todas las personas que están en esa condición se están suicidando, pero atrevámonos a romper esta cosa de
de que el otro necesita de uno. La gente cree que todos tienen que llegar menos que al psiquiatra para ser tratados y mejorados de una conducta suicida. Y creo que no, eso no es necesario. Sino que se necesita esta cohesión de apoyo inicial. Obviamente los casos graves que necesitan apoyo, que necesitan vinculación y una intervención también farmacológica, psicoterapéutica, intervención de la familia. Y tiene que ser realizado por equipos que se especializan en esa área. Y esos equipos no son tan masivos, digamos. Se habla mucho de salud mental en este país en términos de prevención, intervención, y lo que realmente se hace y lo que realmente se financia en el país para eso es absolutamente precario, insuficiente. Y la gente no entiende, digamos, las autoridades, que esto es una pandemia la que tenemos hoy día, el tema de la conducta de riesgo. No quiero más agigantar las cosas, digamos, pero tenemos cifras, digamos, nacionales e internacionales que gracias a Dios en los últimos años había una baja en las tasas de suicidio durante la pandemia. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados, porque estuvimos juntos, estaba la familia de alguna manera, pero el problema es que había familias muy disfuncionales y en esas familias la sintomatología aumentó, no mejoró. Pero sí se produjo una cierta cohesión social mayor y eso llevó, digamos, a que no pudieran actuar tanta gente. Y después de la pandemia, obviamente las tasas están volviendo a subir como en la etapa prepandemia en Chile. Entonces, no sé si la tendencia es mayor o peor o mejor, pero por lo menos a las mismas cifras antes de la pandemia. Entonces, aquí hay un tema que es un tema país, que no se está mirando y que creo que es importante, pero lo más importante es transmitir esta idea, digamos, es decir, aquí podemos hacer cosas. Me acuerdo cuando partí con esto, no solo yo, Alejandro y otros colegas en área, hablar de suicidio, conducta suicida en congresos, simposios, se nos decía, ¿para qué promueven esto si la gente se va a matar igual, digamos? Conceptos como eso. Desesperanzadora. Wow. Súper, como que no hay nada que hacer, que dejen lo que se maten más o menos. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Claro, que al final, cuando uno habla de la psiquiatría, dentro de las especialidades médicas, como que dice, no, pero es que en otras especialidades se mueren de infarto, se mueren de, no sé, por cáncer. En psiquiatría las personas se mueren de suicidio, así que, principalmente. Pues es como lo que uno trata de evitar como causa de muerte al final. Claro. ¿No? Y me imagino que también esto que cuentas me impresionó en realidad, como de la mirada tan desesperanzadora de hace 15 o 20 años atrás respecto a la temática del suicidio, porque en el fondo también tiene que ver con el mito, pues, si es que hablar del suicidio pudiera incentivar el suicidio, ¿no? Como que les puede pasar a la familia o les puede pasar a los profesionales de la salud, que no se atreven a preguntar y cómo preguntar además, pues, ¿no? Yo en general lo que hago cuando estoy con una persona que veo que está deprimida o que la veo afligida, le pregunto si ha tenido pensamientos como, por ejemplo, de dejar de existir. Y muchas veces uno nota el silencio de que sí lo están pensando, sí lo han pensado, y el alivio que se genera cuando lo pueden comunicar, porque muchas veces le genera una tremenda vergüenza o siente que están decepcionando a su grupo o que son cobardes, ¿ya? Pero y el poder abrir la temática ya les genera un alivio. Exactamente. Es impresionante esa descarga. Claro, estos son los mitos asociados a la conducta suicida, digamos. En el fondo, lo que tú dices, tienes toda la razón. El hablar de esto no significa que aumentar la tasa de suicidio o de que la gente lo va a hacer, sino que al hablarlo yo descargo la tensión de esa persona. Esa persona rompe su secreto, en cierto sentido, que en el interior va construyendo como una bola de dolor y sufrimiento que se va acentuando cada vez más, y mientras más lo guarde, mientras más lo esconda dentro de sí, mayor va a ser el riesgo que cometa un acto suicida. Entonces, por eso es tan importante que hablemos públicamente de esto, que digamos, mira, aquí hay ciertos síntomas que si se juntan tienes que pedir ayuda. Pensar, digamos, de que si un chico o chica adolescente se empieza a aislar, por ejemplo, deja de hacer las cosas que le interesan, las notas empiezan a bajar o alterarse, se aleja de sus compañeros, se encierra, se aleja incluso de las redes sociales, obviamente algo le está pasando.
Y ese algo que le está pasando tiene que ver con no necesariamente que esté pensando en suicidio, sino que está sufriendo de alguna manera. Y ahí es tan importante, digamos, que dentro de la familia tengamos la capacidad de observación, de ver que eso es, que nuestro hijo, nuestra hija se está alejando. Que se está aislando. Se está aislando de alguna manera, o que un compañero o compañera no tenga temor de irle a decir a un adulto, oye, mi amigo dijo que quería morirse. Y se lo contó por WhatsApp, o se lo dijo en el Instagram, o se lo comentó personalmente en el TikTok, no sé, en distintas formas de comunicación. Porque los chicos y chicas juran que si van a decir eso a algún adulto, van a traicionar a su amigo o a su amiga en el secreto de la amistad, en términos de hablar de este tema. Y yo lo que les digo a los chicos es, no, lo que tú estás haciendo ahí es salvarle la vida a tu amigo. Claro. Aunque él se enoje o ella se enoje contigo porque hablaste de algo que era como un secreto, no temas en hablar de eso, porque al hablarlo con una persona responsable adulta, sea un profesor de confianza, sean los papás, sea algún vínculo de algún tipo, tú estás salvándole la vida a tu amigo. Porque él está pensando en hacerse daño, en destruir su vida. Entonces está ensimismado en esa idea y lo único que le interesa es hacer eso, porque está muy angustiado, muy sufriente. Claro. Entonces al hacer este proceso en que yo abro esto de alguna manera, yo estoy ayudándole a enfrentar lo que le está pasando y buscar alternativas de resolución, de enfrentar lo que está viviendo. Y de repente son cosas que uno no sabe lo que está pasando en la vida de ese chico, digamos, o le están haciendo bullying por internet, donde hoy día lamentablemente las redes sociales permiten eso, donde lo maltratan anónimamente, claro. Un montón de gente que lo descalifica en un chico vulnerable, en un chico que ya está, claro. que trae una historia, quizás venía con algún sufrimiento familiar, había sufrido algún abuso, había sufrido maltrato infantil, quién sabe, es decir, hay situaciones ahí que los hace vulnerables. A veces la misma familia, perdón, como que tiende a no valorar adecuadamente los comentarios respecto a la ideación suicida, por cierto, Claro. Como decir, así siempre dice lo mismo, siempre amenaza con que se va a matar. Claro. Y no le dan el valor realmente que puede tener, porque puede realmente ejecutarlo, o partir desde una ideación más pasiva, como deseos de morir, o que me pase algo, cruzar la calle sin mirar. Y que ese es el tema. Hasta pasar a una planificación. A una planificación. Es decir, de los intentos de suicidio en general, 1 de cada 6 se muere. ¿Ya? Entonces, si uno dice, perdón, está claro, muchas veces puede ser muy mostrativo, querer llamar, pero eso es una manera de pedir ayuda quizás inadecuada, que no la entendemos en ese minuto, nos da rabia porque el cabro te pone en la contra, o eso lo pasa a una persona adulta también. En el fondo ocultan parte de la información y con una intención, pero en el fondo están pidiendo, es lo que se llama un grito de ayuda. Es una solicitud de ayuda que tenemos que acoger de alguna manera. Y tenemos que hablarlo primero en la familia, y si eso no se puede dar porque la familia tiene daño, bueno, ver qué pasa si en el colegio tiene un espacio donde poder acceder a alguien de confianza. Porque cuando nosotros hacemos las capacitaciones, por ejemplo, le decimos en las escuelas, no queremos capacitar solamente a los técnicos de la escuela encargados de esto. No, hay personas significativas para los chicos y chicas que son súper importantes. Hay una profesora, hay un auxiliar de servicio que es súper amorosa, un profesor de música o de gimnasia que tiene muy buena llegada. A ese lo bombardean muchas veces los chicos y le van contando qué es lo que le pasa. Bueno, a esa persona hay que capacitarla. A esa persona hay que entregarle herramientas porque de repente se ve desbordado porque hay muchos chicos sufriendo, digamos. Y necesitan entonces la acogida y tener una herramienta de cómo hacer la primera acompañamiento, qué tipo de preguntas hacer. Y también que esa persona tenga claridad, bueno, dónde vamos a pedir ayuda, con quién vamos a ir, cómo está coordinado todo para hacer eso. Sí, tenemos que tener un plan de acción, todos, sea en el barrio, sea esto en la policía, sea esto dentro de una escuela o en una organización juvenil deportiva. Todos tenemos que saber que las personas entran en crisis. Y cuando entran en crisis, tiene que haber un canal de ayuda de alguna forma.
Pero no pensando siempre en que tienen que llegar al especialista para ser evaluados todos, porque es imposible. Es imposible cubrir a todas las personas con el número de especialistas, aunque dupliquemos o tripliquemos la cantidad de psiquiatras que andan dando vuelta. No es posible cubrir a todas las personas. Lo que sí podemos hacer todos es acompañar, acoger y poder acceder a una psicoterapia, un consultorio, a acceder a una red de apoyo. Si hay que hospitalizar a alguien porque está en inminente riesgo, bueno, tomar esa decisión, ir al servicio de urgencia, llevar a la persona en riesgo. Me tocó, por ejemplo, en la universidad, yo he trabajado y trabajé durante más de 20 años en la Universidad Austral como docente, de ejemplos impresionantes de directores de escuela que le llegó un chico que le dice, un cabro estudiante universitario que se quiere suicidar, que no quiere llegar a su casa. Y ese director de escuela acompañó a ese chico al servicio de urgencia. Y estuvo 6 horas con el cabro ahí hasta que lo atendieron y lo evaluaron fuera de su rol, ¿cachai? Claro. Es decir, no era el rol ese teóricamente del director de escuela, pero al hacer eso, ese director de escuela, por ejemplo, le salvó la vida a ese chico. Y así hay muchos ejemplos de personas que son... Entonces, si estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente, el accionar de esa manera es lo que tenemos que promover. Y eso hay que hacerlo organizadamente, estructuradamente. Es decir, hablar de esta temática no es para que más gente quiera hacerlo. Claro. No. Hablamos de esto hoy día aquí también para plantear que hay esperanza, que se puede llegar a ayuda, que es posible intervenir adecuadamente, pero hay que canalizar eso de una forma organizada, estructurada, y tenemos que capacitarnos. Yo creo que todos tenemos que saber como de primeros auxilios en algunas cosas básicas. Tenemos que saber, no sé, la mayoría de los equipos, no solo de salud, sino que saber hacer una resucitación cardiopulmonar. Si a alguien le da un infarto, poder reaccionar ahí, poder ayudarlo en lo básico, ¿cachai? Y aquí es lo mismo. Interesante la mirada porque saca el foco solamente del personal de salud, sino que no hace a todos copartícipes de brindar ayuda en caso de una urgencia, de abrir la temática, de desmitificarla, desestigmatizarla, de que eso que dices tú, pues si ve a una persona que está aislada, que se ha encerrado, que se ha visto triste, ir a tocarle la puerta, a ver cómo está, y a lo mejor esa simple compañía, tomarse un tecito, ya puede ser la intervención tal vez. Absolutamente. Que le cambia la perspectiva, porque la persona está pensando, entre comillas, en una solución definitiva para un problema que puede ser transitorio, tal vez. Una crisis de familia, un despido en el trabajo, una separación conyugal, por ejemplo, ¿no es cierto? Y está pensando en el suicidio como una solución a este sufrimiento, pero claro, que trae otras consecuencias además. O sea, un sufrimiento para el entorno, para las personas cercanas, incluso, claro, yo me atrevería a decir... para él mismo. Para él mismo. Porque puede haber algo más trascendente. Si igual la muerte es un misterio también, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿no es cierto? No tenemos idea si esto termina aquí o seguimos de alguna manera. Entonces, estamos interrumpiendo un proceso. La vida es algo valioso, profundo, único. Por lo tanto, tenemos que tratar de ver cómo validar y valorar esa vida. Y las personas tienen que entender, digamos, que aquí hay momentos de gran sufrimiento humano, extremos, como es este pensamiento. A mí lo que a veces me molestaba mucho, de repente sobre todo algunos equipos de salud, que uno entiende que tiene que ver con el burnout, el estar agotado, el estrés, la urgencia, ¿no es cierto?, que está atiborrada de situaciones donde desbordan las personas con distintas problemáticas, ¿no es cierto?, y que llegue alguien suicidal, alguna persona con intentos recurrentes, como muchas veces es tratada o maltratada en los servicios de urgencia. Se da mucho. ¿Ya? Y eso... lo frustrante que es y cómo puede lamentablemente desencadenar una conducta final de suicidio. No, pues, cuando lo mandan para la casa, claro, sin hacer otra vez adecuado, acá. Ahora, yo siempre se lo digo a los equipos cuando hacemos las capacitaciones. Ya, yo sé que uno está agotado y cansado por múltiples actos, pero hay que hacer un mínimo acto de empatía. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si esa persona que está al frente tuyo fuera tu hermano? Fuera tu madre, fuera tu abuelo? Te aseguro que tu postura cambia completamente, po.
Entonces, por supuesto que tenemos que darle la ayuda a esas personas en el momento que aparece, y a veces eso rompe el programa de tratamiento, el momento en que estamos, nos altera los horarios, porque tengo que sentarme a conversar con esa persona para que sea capaz de expresar lo que le está pasando. Y no solo expresar, sino que en ese minuto el equipo tomar las medidas. Bueno, esta persona está en un riesgo inminente de hacer algo, o es un riesgo no tan intenso y puede irse para la casa, pero tiene que venir bajo el cuidado de algún familiar. Tienen que tomarse medidas de protección y acompañamiento. Tiene que coordinarse ya desde dónde se va a ser evaluado posteriormente. Entonces, todo eso tiene que estar precoordinado. No podemos ser reactivos. Tenemos que ser proactivos en esto. Y no requiere grandes recursos, requiere organización y sistematización de esa información y de la distribución de las tareas. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad de poder ayudar a las personas, digamos. En el fondo, el sufrimiento humano es un extremo, la conducta suicida. Y en ese sentido tenemos que estar claros que al darle la ayuda específica, y me ha tocado escenas, porque la persona cuando está en una conducta suicida entra en lo que llamamos como un enclaustramiento de la conciencia, digamos, se disocia de cierta manera, se pierde el vínculo con el mundo exterior y se fija solamente la meta de que el camino final es la muerte, y centra toda su energía en hacer el acto, planificarlo, estructurarlo, en hacer todo lo necesario para eso. Pero cuando alguien interrumpe ese proceso, le salvamos la vida. Me ha tocado chicas que estaban sentadas en un puente a punto de tirarse a las 3 de la mañana y una amiga la llama por teléfono porque la quiere invitar a tomar el té al día siguiente. Y eso la descoloca completamente, se baja del puente y se va a su casa y habla lo que le está pasando. Porque la sacó de ese enclaustramiento. Entonces, por eso también en esos momentos es importante el acoger en esos momentos. Otra chica que estaba ya con todo planificado, todo definido, estaba sola, en la casa de una amiga, y había un gato dando vuelta. El gato nunca la había pescado. Y el gato empieza a rajuñar la puerta donde ella está. Mira. Y le toca la puerta, y ella lo hace pasar, y el gato se le sube encima, y el gato le pide que le haga cariño. Y ella empieza a hacerle cariño, y toma conciencia. ¿Por qué el gato está ahí si nunca lo había pescado? ¿Por qué ese gato se apareció en ese momento? ¿Porque tenía una sensibilidad? No lo sé. Claro. Claramente ella estaba sufriendo, estaba en un camino final de su decisión, y ese gato le salvó la vida, porque la sacó del contexto en el que estaba. Uno dice, ya, así hay miles de escenas. Sí. Entonces, si yo tengo la palabra justa en el momento adecuado, no siempre, obviamente, no siempre es posible detectar todas las señales. Pero obviamente una persona que está desanimada, que está alejada emocionalmente, que se aísla, que no se comunica, que muchas veces está irritable, que no quiere hablar de las cosas que le pasan, que deja de hacer las cosas que le generan bienestar, que empieza con trastorno del sueño, que todos los síntomas asociados a trastornos del ánimo muchas veces. Toquemos la puerta. En los adolescentes a veces es bien difícil porque tú le vas a preguntar qué te pasa, cómo te sientes, y te va a mandar a la cresta y te va a subir y bajar. Entonces tienes que ir varias veces en distintos momentos, pero no debes perder la atención sobre esa persona hasta que en algún minuto se va a abrir. Muchas veces el adolescente no te va a hablar cuando tú te sientas en un sillón con él. Oye, hablemos de tu vida y de cómo te sientes. No, te va a mandar a freír mono. Pero tú vas a estar, por ejemplo, lavando tus platos en la mañana y se va a acercar. Me siento mal, te dice. ¿Qué tengo que hacer ahí? Dejar de lavar los platos, sentarme con él o ella y preguntarle, cuéntame, ¿qué te pasa? Y ahí se abre el tema y quizás vamos a llegar tarde al colegio, vamos a estar llegando atrasados a la pega, pero ese era el momento de acogerlo. No, y además pasa que los jóvenes, muchas veces adolescentes, los motivos del suicidio tienen que ver, por ejemplo, con una ruptura de un pololeo, no sé, de pocos meses, tal vez. Yo no sé, pero no es para tanto. Pero claro, es que hay que validar también la experiencia subjetiva de cada cual, en el fondo, que lo lleva a pensar esto, y que los adolescentes es distinto a o los adultos de la edad media, o adultos mayores, o hombres y mujeres, también hay distintas razones. De distintas formas.
de manifestación. Y en adolescentes, claro, puede ser, por ejemplo, que le hicieron ghosting, ¿no es cierto? Que le dejaron de hablar en redes sociales o lo aislaron. O le mandaron mensajes o cyberbullying o una ruptura o una crisis, ¿no es cierto? Y tiene una reacción, ¿no es cierto?, emocional intensa que lo lleva a una crisis suicida y puede llevarlo a cometer el acto si es que si es que el chico o la chica es impulsiva, por ejemplo. Aun cuando uno no lo ha visto deprimido en el curso del tiempo, incluso. Claro. O el consumo de sustancias también, o las autoagresiones también, que son tan comunes hoy en día, ¿cierto? Autoinfligidas. Es un tremendo tema que a veces se tiende como a subvalorar o considerar, o bajar el perfil, porque tiene distintas razones de ser la autolesión, ¿no es cierto? Que puede ser desde calmar la angustia, sacarte del estado desesperado en el que está, o incluso cuando ya es repetido, tiene un efecto medio placentero también que se busca casi de forma adictiva. O también ir experimentando hasta qué punto puedo llegar como intento de suicidio ya propiamente tal. Entonces no bajarle el perfil a la lesión autoinfligida, ¿no? La lesión autoinfligida, las miles de lesiones que se hacen muchos adolescentes, obviamente hay que tomarlas en serio. Porque en el fondo están mostrando que ese chico, esa chica, está rompiendo su relación con su propio cuerpo, agrediéndose a sí mismo para expresar una emoción que muchas veces está asociada a la angustia, a la desesperación, a la no acogida, a que tiene... que está poco conectada con sus emociones también, entonces necesita el dolor para poder sentirse algo. Ahora, dentro de ese grupo, que la gran mayoría de las autolesiones no son por intención suicida, sino que tienen que ver con estos otros factores de expresión emocional, en contexto de regulaciones emocionales, de temas anímicos, emocionales, pero no están con esa intención. Pero lamentablemente las personas que están jugando con esta realidad pierden el temor con respecto a su propio cuerpo y por lo tanto tienen un mayor riesgo de agredirse más gravemente en condiciones en que se puedan sumar otros factores asociados. Las explicaciones que muchas veces se dan a la conducta suicida no son lineales ni puntuales. En el fondo, la gran mayoría hay factores predictores de conducta suicida y factores desencadenantes de conducta suicida. Factores predisponentes, me refiero, esos factores predisponentes tienen que ver con las variables y las vulnerabilidades propias, es decir, un chico en una familia que lo han maltratado, en que ha sufrido bullying, en que se siente desarraigado, que no se siente efectivamente acogido, que no tiene canales de comunicación y que no tiene posibilidades de buscar esos canales de comunicación porque cree que no existen, que no hay posibilidad. Bueno, ese es vulnerable a que cuando se sufra otra frustración, sea esto una ruptura de pareja, como tú dices, o una pelea con el papá o la mamá en la noche, entonces hace el acto y uno dice, pero ya está queriendo llamar la atención. No, ese chico está sufriendo. Y hay mucha gente sufriendo. Sí. Entonces por eso el mensaje aquí de lo que estamos tratando de transmitir es que, por favor, escuchemos al otro. Ayudémonos unos a otros. Aquí la comunidad es fundamental en todos los estudios internacionales sobre conducta suicida, sea en tercera edad, sea en la edad media, sea en los jóvenes. Uno de los factores más importantes de protección es la cohesión social. En términos de cohesión me refiero a estar inmerso dentro de una red donde haya un significado de que yo estoy ahí y que soy importante dentro de ese grupo. Puedo estar en un grupo de rock, puedo estar en algún centro deportivo, puedo pertenecer a una junta de vecinos donde me siento identificado, puedo estar... Y eso es independiente de mis condiciones sociales, digamos. Sí. Obviamente, hacia la tercera edad, esos factores van disminuyendo. Estaba leyendo ahí un artículo en que predominaban, digamos, los hombres. Las mujeres sobrevivían más tiempo que los hombres, pero su calidad de vida, de supervivencia era mala porque sufrían más cuadros depresivos, porque tenían que hacerse cargo de otras personas, eran las cuidadoras de personas enfermas, con pocas redes de apoyo. Entonces, todas esas personas, en la medida que sean organizadas, se puedan juntar, puedan formar redes, puedan participar en talleres, puedan estar inmersas en una cohesión de alguna forma dentro de una comunidad o dentro de un grupo, eso es protector. Yo me acuerdo, a propósito de lo que tú estás diciendo ahora, en Fresia, me acuerdo de un caso muy, muy complejo.
una historia de trauma, el desarrollo relacionado con violencia sexual, después la vida adulta de nuevo, una persona que llegó muy traumatizada, una mujer que muy en estado de hiperalerta constante, no se atrevía a salir a la calle. Y fuimos haciendo un trabajo largo con EMDR, con psicoterapia, y de repente empezó a tener un cambio, y lo que generó ese cambio positivo en ella fue que empezó a tener contacto con las vecinas del barrio. Y empezaron a trabajar una esquina, un espacio de área verde del barrio, y empezaron a plantar bulbos, algunas plantitas medicinales, haciendo una labor de jardinería colectiva en el espacio exterior. Y ella justamente mencionaba lo que tú estás diciendo, pues, cuando alguien no salía o no la veían durante algunos días, iban y le tocaban la puerta, le llevaban un pancito, le preguntaban cómo estaba, porque había una situación de mucha precariedad también en ese espacio, en ese barrio. Pero fue esa cohesión social en que unas con otros se fueron apoyando, y cuando una estaba mal la iban a visitar, y cuando esa estaba bien la iba a visitar a la otra, y así. Exactamente. Y se fue dando este proceso de cohesión social que fue muy sanador para esta persona, porque empezó a tener seguridad de nuevo. Porque claro, justamente su agresor era una persona que circulaba por la ciudad, en el fondo, ¿no? Y ya contarle su experiencia a las personas del barrio le ayudó a tener más confianza y seguridad para poder salir a la calle. Salir a la calle. Pero es muy valioso e importante lo que tú mencionas, ¿no? De la cohesión social, del contacto, del abrirse, del pertenecer a alguna actividad, también desarrollar algún hobby, algún deporte, salir de la pantalla al final, ¿no? Que todos tan inmersos a veces en la pantalla, creyendo que estamos conectados a veces, pero en realidad estamos más desconectados, más aislados individualmente. Además de que yo soy crítico a toda la parte educacional actual, en términos muy generales, porque ¿a qué se debe que estos chicos estén tan estresados, tan desbordados, tan descontrolados, que no logran manejar sus emociones, etcétera? No estoy diciendo que sea todo responsabilidad de la reforma educacional o cosas así, pero que un cabro adolescente tenga a las 4 de la tarde clases de química, después de haber estado todo el día en clases. La reforma estaba orientada a que en las tardes los cabros tuvieran deporte, música, participaran en talleres, y los llenaron porque tienen que cumplir con el CIMSE, porque tienen que mejorar el puntaje, porque tienen que entrar a la universidad, a una carrera estúpida de que no para, que después tengo que llegar al trabajo y tener una pega asegurada. Una cuestión de sinsentido, de producir una molienda productiva en general. Y no es el sentido de la vida. No estoy diciendo que no hagan, que no estudien, no tengan responsabilidad, pero que se combine eso con la vinculación de otra forma. Y eso es una de las responsabilidades de por qué hay tanta violencia dentro de nuestros espacios escolares. Porque se dejó de lado. ¿Cómo es posible que en segundo o tercero medio tengan que elegir entre biología o música? El chico tiene que hacer música hasta cuarto medio en la educación universitaria, tiene que hacer deporte, tiene que conectarse con el arte, independiente de que estudie ingeniería, matemática, y eso no se evalúa en el CIMSE, ¿me entendés? Entonces, yo hago una crítica formal a eso. Estamos haciendo mal nuestra pega. Entonces estamos condicionando a un montón de chicos y chicas a riesgo, a sufrimiento, en que deberían ser acogidos, deberían ser recibidos y tener otras experiencias emocionales correctoras que les permitan compensar las falencias de sus casas o las falencias de los espacios de donde vienen. Y eso no se está cumpliendo. Además, no son espacios motivadores para ellos. En el fondo, profesores que están desgastados, cansados, los mismos jóvenes agotadísimos. Entonces, ven a un adulto que está poco presente en sí mismo y no les genera la motivación de querer estar ahí, de querer aprender, no le activa la curiosidad. Y se mantiene conectado en esto, no sé, o en las redes, o en el consumo de sustancias, mucho consumo de marihuana hoy en día en la adolescencia, que es un tema que vamos a conversar próximamente igual. Que altera la proyección hacia el futuro. No ven una proyección, no ven un futuro atractivo. ¿Para qué quiero estudiar en la universidad? Y es verdad, o sea, yo soy súper crítico con la universidad también, que ¿cuántas carreras hoy en día no tienen trabajo? Estudiar una carrera, la mayoría de las carreras no te garantiza un futuro laboral satisfactorio al final. ¿No? Entonces te sacrificas gastando un montón de plata, estudiando años para luego salir, para tener que trabajar y no saber en qué desenvolverte. Entonces, claro,
para los jóvenes, ¿cuál es el sentido de eso? Yo creo que yo también soy súper crítico con el sistema educativo actual y creo que lo principal es potenciar las habilidades propias de los jóvenes, mucho deporte, arte, pero a full música y las materias básicas, ¿no es cierto?, Claro. que son parte del... Además de que hoy día con la inteligencia artificial y la información y todo, hay muchas materias que no tienen ni un sentido aprenderlas siquiera. Están todas en el sistema, pero lo que no aprendemos es los vínculos y relaciones y las habilidades blandas. Es decir, cómo yo me relaciono con otro, cómo resuelvo un conflicto, cómo trabajo en equipo, cómo me manejo en la interacción cuando estoy bajo estrés. ¿Qué hago cuando resolver problemas y cómo pido ayuda? ¿Cómo analizo esa ayuda? Esas son las cosas que tienen que aprender todos. Y esas no se aprenden de esta manera. Y los llenan de materia. He sido profesor universitario y una de las temáticas que nosotros sugerimos a la reforma universitaria que tiene que ver con la prevención de la conducta suicida, pero que tiene que ver con la salud mental universitaria, es que se revisen los currículums que son excesivos. Se perdió el sentido de la universidad. ¿En qué? La universidad, la palabra dice universalidad del conocimiento. Me junto para conocer distintas variantes que me permiten sensibilizarme de distintas formas de sentir y pensar de la realidad y la cultura humana. Eso no se está dando en las universidades. Se está dando carreras técnicas, se les profesionaliza, pero no tienen acceso a otras formas expresivas que le permiten integrar. Los europeos o en otras partes se pueden ir construyendo las carreras, pero en paralelo en otras actividades que les permita saber que la música es constructora del alma, digamos. Que una obra de teatro, saber apreciarla o participar en una obra de teatro me ayuda de expresión corporal, me ayuda en mi lenguaje, me ayuda en mi forma expresiva de las relaciones interpersonales. La belleza en general, diría, ¿no? La Como belleza, estética, claro, la estética. Entonces, estamos hablando hoy día de conducta suicida, pero como estamos hablando de esto, estamos hablando de todos los factores que interfieren aquí. Entonces, por eso, por un lado, tenemos que tener estrategias de intervención específicas, pero también tenemos que mirar el mundo en el que estamos inmersos y cómo estamos construyendo nuestra sociedad hoy día. Y se preguntan, ¿por qué tantas licencias médicas? Aprovechando el mensaje, licencias médicas porque hay mucha necesidad de salud mental en este momento. Hay una pandemia de salud mental en general. Sí. Entonces no es solamente un tema de licencias verdaderas o falsas. La gran mayoría son validadas y son verdaderas y son necesarias. Y son necesarias porque las personas están agobiadas, están bloqueadas, están desesperadas. Y son casos muy complejos, además, con muchas variables. Además, es difícil de encasillar en un solo diagnóstico que justifique el reposo. Claro, entonces la conducta suicida es un llamado a nuestra sociedad de que nos miremos y que revisemos la manera en que estamos viviendo, la forma en que nos enfrentamos a la vida. Y yo entiendo que tú igual has investigado y has estudiado el tema respecto a, por ejemplo, son dos preguntas tal vez, ¿no? Pero una es la estética o la urbe, la ciudad, cómo influye en los trastornos del ánimo y en la conducta suicida, eventualmente lo que vemos hoy en día en nuestros barrios, en las ciudades, no sé, por el descuido, la desprolijidad de los espacios, los cableados, los basureros desbordados, la falta de iluminación, la falta de áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Que eso yo creo que también nos va desarraigando de nuestro territorio, ¿cierto? Sí. Y por otro lado, claro, conecta con otra pregunta a lo mejor que tiene que ver con el territorio ancestral también, ¿no? De pueblos originarios, ¿no es cierto? Porque lo que hemos conversado en otras oportunidades es que acá en esta zona, en la región de los lagos, uno de los lugares con más altas tasas de suicidio es la región en la zona de San Juan de la Costa y Horno Pirén, ¿no es cierto? Hay en ese sentido, ¿qué variables ustedes han visto respecto a eso, en el fondo, que influyen en la conducta suicida? Tiene que ver con el desarraigo del ser humano del entorno natural, en términos generales, ampliamente. Por un lado, más las variables socioculturales, como el abuso sexual, el abuso de alcohol y drogas, etcétera, que hace que haya mucho abuso en general en zonas rurales, abuso sexual en zonas rurales muy alto. Y eso genera un quiebre emocional en muchos chicos y chicas que si no son acogidos, no son acompañados y no son capaces de elaborar lo que les pasa, obviamente empiezan a entrar en esta dinámica del riesgo suicida y que es uno de los factores que hemos visto en las zonas rurales donde hemos estado colaborando.
Entonces, hay que hablar de eso también, digamos, de cómo proteger eso, cómo mejorar eso en términos generales. Pero el mundo que nos rodea, la naturaleza, también tiene un impacto, digamos. El acceso a las áreas verdes, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en tasas de suicidio en la zona de Valdivia, en análisis ya en la ciudad, hemos encontrado, por ejemplo, de que se construyen a viviendas sociales, por ejemplo. Uno dice que ya es una solución, ¿ya? Para mucha gente que vive allegados y complicados. Pero las viviendas sociales son construidas en un nivel de hacinamiento, en un espacio de hacinamiento alto, porque se quiere maximizar la cantidad de viviendas por metro cuadrado para poder aumentar la cantidad de casas disponibles para las personas. Pero eso, en el curso de 3 a 4 o 5 años posteriores, aumenta la tasa de salud mental, problemas de salud mental en ese mismo barrio. Porque no hay áreas verdes reales, sino que puras esquinitas con algún arbolito, pero no hay parques formales, no hay árboles, no hay naturaleza, no hay... En el fondo la gente no está haciéndose cargo de la calle, no sale a la calle, se esconde. Más todo el tema del narcotráfico y todo eso que ha hecho que la gente esté viviendo menos que con un toque de queda en las noches, en ciertos horarios, y que uno dice, bueno, ¿tenemos toque de queda en Chile? Sí, tenemos toque de queda en Chile. Sobre todo en las poblaciones más humildes. Pero en todas las ciudades se está dando eso. Y es porque no nos estamos empoderando de los espacios exteriores, jardines y parques. Con que haya un parque a menos de 200 metros de una vivienda, esas personas de la tercera edad o esas personas tienen 20-30% menos de desarrollo de patologías en general. Entonces, sobre todo de salud mental. Solo por ver verde o por tener acceso a áreas verdes. Entonces, eso también tiene una cosa importante que ver. Obviamente no es el único factor, porque tenemos tasa de suicidio alta acá en la zona sur y estamos rodeados de verde, muchos espacios y jardín y todo. Ahí entran a jugar otros factores en la parte rurales, digamos. Es decir, cuando existe una alta tasa de vulnerabilidad social o vulnerabilidad social en una comuna, las tasas de suicidio son más altas en esas comunas. Alta ruralidad, poco acceso, dificultad de acceso y sobre todo culturización y sociabilización de los factores de riesgo, de qué es lo que te lleva a que tú sufras o que entender que estás sufriendo un cuadro depresivo, por ejemplo. Que no es porque estás de malas pulgas o eres mañoso o te duele la guata. No, sino que si se hacen las preguntas adecuadas se dan cuenta de no, está cursando un cuadro anímico. Y si ese cuadro anímico se trata y se le acompaña a esa persona, va a disminuir su riesgo y va a estar mucho mejor. Entonces, hay varios factores que entran. Es muy amplio todo esto que estamos hablando hoy día, digamos. No podemos abarcarlo todo. Sí. Yo creo que sí es importante entender de que se pueden hacer cosas para prevenir la conducta suicida, de todas maneras. Existen estrategias ministeriales que también, digamos que no considero malas, como el asterisco 4141, que es este teléfono de emergencia, fono suicida, que uno puede llamar cualquier momento, 24 horas del día. Y ahí te contesta un psicólogo al otro lado, ¿no? Contesta alguien, sí. Y te contesta y se hace una intervención en crisis, y se hace una derivación, o se hace una búsqueda de ayuda, digamos, dentro de esa red. Y funciona bastante bien. ¿Ya? Eso es para pedir ayuda en caso de emergencias, digamos. Sí. Ahora, si yo veo que hay un riesgo inminente o hay una amenaza importante, no hay que dejar de pedir ayuda, ir a los servicios de urgencia, ir a los consultorios. Está claro que el sistema está sobrecargado, pero es mejor hacer esa acción y pedir que no hacer nada y quedarse detenido. Y lo más importante, que la persona que está sufriendo esto no dejarlo solo. No decirlo, arréglatelas tú mismo. No, sino que acompáñalo, escúchalo y vean de qué manera pueden ir canalizando esta ayuda de alguna manera. En el fondo no es quedarse... Cualquiera de nosotros puede ayudarle a alguien en ese sentido. Sí, me ha impresionado mucho en relación a lo que hemos ido publicando en distintas redes sociales, la cantidad de gente que pide ayuda. Sí. Y yo te digo, cuán desesperadas tienen que estar para poder pedir ayuda a través de un mensaje donde además uno no puede hacer una respuesta muy extensa o a veces la gente espera soluciones complejas o soluciones rápidas, mejor dicho, a problemas muy complejos que uno no puede evaluar en un par de preguntas. Entonces, me llama mucho la atención eso de la cantidad de gente que está desesperada y que al ver nuestro podcast o los videos que hemos subido a otras redes
piden ayuda y yo lo que les recomiendo es eso, que consulten, que hablen con algún familiar, con sus amistades. Mucha gente también está desesperanzada porque, claro, el sistema público a veces no tienen hora o tienen atenciones psicológicas una vez al mes, con suerte, y la salud privada es cara, ¿cierto? Eso también hay que reconocerlo en general, no solo salud mental, sino que la salud privada en general es costosa, ¿ya? Entonces, y eso yo creo que en parte tiene que ver con los fondos que se destinan a salud y el porcentaje que se destina a salud mental específicamente, Claro. que tal vez se podría optimizar a través de estrategias diferentes, más comunitarias, de promover clubes, ¿no es cierto?, de actividad física, clubes de desarrollo social, en fin, promover las juntas de vecinos, y ahí en esos nichos, el trabajo que tú mencionabas al principio, pues, ¿no?, como de educación a la población, que cada uno pueda ser un agente de cambio y de apoyo en situaciones de urgencia. Yo creo que aquí hay un tema que se habla esto del derecho a la salud. Uh-huh. Yo lo entiendo más como una responsabilidad de salud. ¿Qué significa eso? Nosotros los profesionales tenemos una responsabilidad en nuestro tratamiento, en las cosas que hacemos, por supuesto. El sistema estatal o la red pública y el sistema privado tienen una responsabilidad de dar los recursos y las estructuras necesarias. Pero también hay una responsabilidad de las personas al autocuidado. Uh-huh. Al protegerse, al tratarse bien, al buscar alternativas de buen desarrollo. Y eso implica que deberíamos tener desde kinder a cuarto medio un ramo de autocuidado y salud en general, que debería ser educado a las personas sobre estrategias que te mejoran la calidad de vida, es decir, cómo alimentarse, cómo prevenir ciertas situaciones, cómo manejar ciertas situaciones emocionales. Es decir, hacer una temática integral que sería tremendamente útil del punto de vista, tal como se ha incorporado en currículum académico, en todas partes, todo el tema de reciclaje, del mundo verde, de la protección de la naturaleza, del cambio climático y todo eso que claramente está impregnando nuestra cultura y está bien, es súper necesario. Bueno, esto es también igual de importante. Totalmente. El tema de la salud, y sobre todo la salud mental, debería ser parte de nuestro currículum general de todos nosotros. Sí. Y eso serviría mucho para prevenir muchos fenómenos que llegan después tardíamente y llegan a las consecuencias más extremas, como es la conducta suicida, que es un extremo de la conducta desesperada de una persona que siente que no tiene las herramientas para sobreponerse a la adversidad. Así que bueno, yo creo que hemos estado conversando harto sobre este tema. Sí. Yo podría hablar mucho porque es un tema que me apasiona en términos positivos, de que realmente yo siento que aquí se puede hacer mucho y podemos todos colaborar para mejorar las condiciones de muchas personas. Oye, Tomás, ¿y tú qué le recomendarías a las personas que trabajan en salud? Que nos toca ver personas que llegan con crisis suicida, con ideación. ¿Qué recomendación le darías a los equipos de salud o a las personas que trabajan con personas? Mira, yo creo que uno de los fundamentos, volvemos a lo mismo, la cohesión social. ¿En qué sentido? Que los equipos sean equipos. ¿Qué significa eso? Que se junten. Lo que les planteaba yo a muchos en muchas capacitaciones, que ojalá existieran esta estrategia de por lo menos una vez a la semana o una vez al mes, que el equipo se junte y pueda hacer catarsis y expresar lo que le pasó, las dificultades que tuvo con un paciente, no tanto el caso clínico y analizar la resolución, que son reuniones administrativas para poder parte de la gestión. No, yo estoy hablando de el equipo tiene que ser equipo. Y para ser equipo yo tengo que conocerme con el otro y tengo que tratarme bien con el otro y sentir la confianza que el otro está conmigo. Entonces, eso es primero. Preventivamente dentro de los equipos de salud, organizarse de esa forma. Segundo, al tener protocolos claros, al tener una definición de qué hacer cuando yo me enfrento a un caso de conducta suicida y cómo voy a dar los pasos siguientes para darle la ayuda, yo bajo mi carga. Cuando yo no tengo organizado eso previamente, cuando ya no está definido una forma de resolución, eso genera una reactividad muy intensa, produce una sobrecarga emocional y lleva al burnout de los equipos de salud. Por lo tanto, los equipos de salud tienen que tener, por un lado, espacios de acogida entre ellos, y segundo, espacios definidos claramente las áreas, es decir, la forma en cómo enfrentar esta temática. Y que obviamente, si lo hacen de esa manera, van a poder ser mucho más efectivos y les va a descargar a ellos mismos toda la carga emocional que significa enfrentar
solo muchas veces en la etapa inicial, a una persona que le dice que lo único que quiere es morirse. Que es una de las experiencias más dolorosas que uno puede tener en un proceso terapéutico y que es muy complejo de manejar en ese momento. Pero en la medida que yo sepa, ya, bueno, si está bajo ciertos riesgos y teniendo claro qué criterios tengo, esos son los criterios, ya esta persona hay que hospitalizarla, esta persona... Y lo más importante, la continuidad de cuidado. Es decir, la persona que no se pierda, que se sepa para dónde va a ir, si va a ir acompañado o no, quién lo va a hacer. Y yo, como equipo, tener estas instancias fundamentales de conversación donde puedo sentir que soy también acogido como persona en el sufrimiento que significa enfrentar a estas personas de alto riesgo. Y en la medida que yo puedo hacer eso, y ahí, bueno, dentro de esos grupos uno puede ver también, dentro de eso, quién está sufriendo más, porque cada profesional o no profesional tiene su propia historia también. Claro, también se aíslan, y se aíslan, aislamos cuando estamos quemados. Y las tasas de riesgo suicida dentro de los equipos de salud es muy alto también. Por esta sobrecarga. Sí. Entonces, esos grupos permiten abrir espacios que hacen que ya esta persona está mucho más afectada dentro del equipo. Esa persona tiene que ser intervenida, es decir, tiene que pedir una ayuda psicoterapéutica, tiene que iniciar un proceso de acompañamiento, pero yo tengo que tener instancias donde acoger eso. Entonces, esa sería mi sugerencia con respecto a eso. Perfecto. Muchas gracias. Así que, bueno, ha sido una conversación larga hoy día sobre este tema. Sí. Y yo te agradezco todas estas preguntas y consultas sobre este tema, digamos, que en el fondo creo que lo importante es transmitir la idea, digamos, que aquí existe un camino de salida, un camino de que podemos hacer todos juntos por ayudarle a las personas. Yo creo firmemente en eso. Y así ha sido el trabajo que hemos realizado durante tantos años. Sí, muchas gracias, Tomás, por compartir tu experiencia, tu conocimiento igual de tantos años. Y todo este trabajo que se ha ido haciendo junto con la Alianza Chilena contra la Depresión también, de educar a la población. Y también que esta instancia que estamos probando acá a través de este podcast igual puede aportar un granito de arena a que la comunidad también se eduque y que sepa cómo apoyar también. Que a lo mejor tocar la puerta, preguntar cómo está o invitar a tomar un tecito ya es suficiente para salvar una vida incluso. Exactamente. Así que seamos sensibles, que seamos empáticos por el otro. Sí, validar. Salir de la individualidad, digamos. Y conectarnos, mirarnos, encontrarnos de nuevo. Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias por esta conversación nuevamente. Gracias. Y bueno, los invitamos, digamos, a seguirnos en el podcast Psiquiatría Abierta y vamos a seguir presentando otras temáticas asociadas a esta temática de salud mental, pero por favor, retransmitan esto, comuníquenlo a otras personas, promuevan esta documentación que nos permite que en el fondo es una forma de pedir ayuda y de dar ayuda de alguna manera desde un espacio diferente. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.